Bueno, a ver, nos vamos a dar un lujazo en Vamos Show. Es una cara conocida a nivel mundial. Es alguien que, bueno, ha participado en duelos claves contra México, ha dirigido allá en México, es una cara más que conocida y la verdad que es un placer para la audiencia, no solamente por ahí para mí, poder tener la posibilidad de charlar con una referencia y que hoy ya es entrenador, ya hace mucho tiempo. Martín, un gustazo. ¿Hace cuánto dirigís? O sea, yo recuerdo México 2019 Pachuca, pero empezaste en 2015, ¿cuándo? Ayúdame con ese dato. Hola César, ¿cómo estás? Bueno, un gusto poder charlar con vos. Sí, arranqué allá por fin del 2012 en Godoy Cruz, las dos últimas fechas del torneo de 2012 y después eh, hice todo el año 2013 en Godoy Cruz. Después me fui a Arsenal de Sarandí, 2015 fue. Y ya después fue la experiencia también en Chile, 2 años y medio en Unión Española. Y bueno, y después de ese paso ahí en Unión Española, 2019 fue la experiencia en Pachuca, que justamente por haber tenido una reunión con la gente del Everton de Chile, que es del mismo grupo, le gustó en ese momento la charla que tuvimos, no tenían el presupuesto para ir a Everton, y bueno, y ahí fue cuando me contactaron desde Pachuca, Jesús Martínez, socio con la gente del Everton, y bueno, se llegó a Pachuca desde esa vía, con una buena conversación, con charla que le gustó mi perfil, y bueno, ahí tuvimos la primera experiencia. Ya vamos a hablar de tu carrera, de si andás con ganas de volver a dirigir o no a México. No se va a enojar porque me une una buena relación con el señor Jesús Martínez, pero a mí me gusta que por ahí cuentes, si es que pasó, porque yo lo sé por muchos entrenadores, Jesús es mucho de llamar cuando cierra un técnico y siempre tiene esas formas de él, que es un tipo muy pasional, por ahí fue una charla normal de tantas que tuviste o no, pero es, cabrón, vente para acá, dale, ¿qué esperas? ¿Qué recordás de esa charla? Si es que tuvo No, esa típica arenga, ¿no? sí, fue ya conocerlo del primer momento, muy impulsivo. Jesús me llamó un día, me dice, bueno, sé que has tenido una charla con Pedro Cedillo, que era justamente en ese momento el presidente del Everton, y bueno, cabrón, que ha gustado tu perfil, acá tenemos el Pachuca y tenemos el León, en algún momento sé que vas a venir a trabajar acá, me dice, en cuanto pese algo, te llamo. Bueno, y justo hacía pocas fechas que había comenzado el torneo ahí en México, y creo que en la cuarta, quinta fecha, Pachuca no venía bien, León tampoco, pero bueno, después de una derrota, me acuerdo de Pachuca contra América, me llama y me dice, es ahora, tengo este dinero, si te gusta bien y si no, a la mierda, como es Jesús. Y le digo, no, no, bueno, nada, no me podía poner en pretencioso de negociar nada, ni un peso más, ni un peso menos, y bueno, y ahí fue a tomar rápidamente el vuelo para llegar a México y llegar a Pachuca. Nunca tiene más Jesús para ofrecer. Es una gran estrategia, pero bueno, tampoco vamos a hacerle ni al árbol caído, porque es alguien que, digo, tenés buenos recuerdos, yo tengo una buena relación. Te quiero preguntar, digo, a ver, los que seguimos tu carrera, hemos visto mucho crecimiento, no solo en lo que es innovación, trabajo y demás, sino sobre todo en resultados. Digo, Platense, bueno, después que vos te fuiste, tuvo la suerte de ser campeón, pero gran parte de ese equipo lo formaste vos lo llevaste a una final, vos después saliste campeón con Olimpia, pero quiero volver a la etapa de México y preguntarte, ¿cuánto maduró Martín Palermo como entrenador desde el 2019 a hoy? Y no te digo que me nombres 20, pero que dos o tres cositas decís, che, esto que no tenía por ahí en su momento en México, hoy lo tengo. No, a ver, obviamente que hubo un cambio importante y que ese paso por Pachuca me sirvió muchísimo, más que nada
para madurar, venía ya con ese proceso de 2 años y medio en Chile, Unión Española, pero obviamente que el salto era muy notorio, primero por la liga, por la exigencia de la liga, y después también por la calidad y el plantel que me tocó asumir y dirigir en Pachuca, que había nombres muy importantes en ese plantel, de Edwin Cardona, desde Víctor Guzmán, Zambuesa, Franco Jara, Ulloa, bueno, jugadores que la verdad, jugadores de mucha trayectoria, de mucho recorrido y que obviamente también la exigencia del club en todo sentido, ¿no? Desde infraestructura a resultados era un cambio brusco para mí en todo lo que había vivido anteriormente. Entonces, todo eso me llevó a modificar, tener cambios importantes, principalmente por la toma de decisiones, que a veces uno era esto, en equipos más chicos o con menos recursos, las decisiones se tomaban distintas o no priorizabas los nombres propios o los jugadores que obviamente uno tiene que considerar priorizando el equipo por sobre todas las cosas. Y bueno, Pachuca era un poco eso, partido a partido era la exigencia de los nombres, de tener que obviamente transmitirle una confianza y una seguridad desde mi lugar a cada uno de los jugadores, porque nombres importantes, tener que dejar afuera a veces es difícil y eso también me llevaba a mí a ponerme a prueba de tener que saber manejar esas situaciones desde la confianza, desde el diálogo y de la respuesta del jugador. Entonces creo que eso fue un paso importante para mí en la exigencia de lo que era Pachuca y obviamente las modificaciones también que fui intentando tener dentro del cuerpo técnico, ¿no? Gente que obviamente cada vez me exija más, que cada vez sea un aporte para mí y tener mayores herramientas para, obviamente, esto que uno le tiene que facilitar al jugador. Entonces, bueno, ya ahí empecé a tomar quizás más conocimiento de lo que es tener planteles con mayores exigencias, con estar en clubes con mayores desafíos, como después fue el paso de ya de estar en Pachuca, tener un pequeño paso de nuevo por Chile, no muy bueno, en época de pandemia, en Curicó, que también me sirvió ahí a hacer cambios de nuevo dentro del cuerpo técnico, fue ahí donde ya se fue el Pato Abondancieri, que era mi mano derecha para todo, y sumé otros chicos que bueno, eso fue en ese cambio de gente que obviamente yo sentía que me hacía mejor a mí, que estaban mejores preparados hasta que yo y con mayor conocimiento, y eso obviamente que fue muy importante, porque después los desafíos posteriores fueron los que se vieron en resultado, tanto la manera de trabajar, la metodología, todo lo que le podíamos brindar a los jugadores, bueno, principalmente en Aldo Civi, que llegamos a cuartos de final en un fútbol tan competitivo como es el fútbol argentino. Ya después lo que fue llegar a la final con Platense, un equipo chico que prácticamente hacía 2 años que había ascendido a primera división. Y obviamente que después lo más importante fue el título logrado con Olimpia en Paraguay. Haber conseguido mi primer título como entrenador es como ese título de que uno necesita para saber qué es sentirse entrenador. Y bueno, y lo último fue la experiencia también en Brasil, en Fortaleza, en 3 meses, que la verdad vivir el fútbol brasilero fue muy importante. Pero creo que mi cabeza hizo un clic muy grande desde el momento que tuve ese año en Pachuca. Te quiero preguntar por algo que, digo, me parece una virtud de tu carrera, haberte sabido adaptar a distintos contextos. ¿Qué quiere decir? Olimpia es un club gigante, presión, o sea, no lo voy a comparar con Boca, pero digo, tenés que ganar todo el tiempo. Y después te ha tocado dirigir clubes por ahí, como Aldo Civi, que han hecho buenas campañas, incluso Fortaleza, lamentablemente se terminó yendo al descenso, pero la verdad que vos agarraste el equipo y estaba casi descendido y estuvo peleando hasta la última fecha, al punto tal que me consta que los directivos han querido en su momento que vos siguieras en la Serie B
y eso no pasa si vos no haces un buen trabajo. ¿Sentís que por ahí una de las virtudes tuyas es saberte adaptar a los diferentes contextos? Sí, obviamente que es eso también, la adaptación y el conocimiento a todo, ¿no? A la idiosincrasia del país que te toca estar, de lo que hablamos, empezar en Argentina, ir a Chile, ir a México, ir a Paraguay, mismo Brasil lo mismo. Entonces, creo que todo eso te hace uno adaptarte principalmente a las necesidades del momento de cada club y adaptarme a las necesidades del momento de lo que el club necesita. No es lo mismo llegar a un grande que te obliga a pelear el campeonato, como llegar a un club como Aldo Civi Platense, que vos sabés que no tenés la necesidad de estar peleando el campeonato, pero el estímulo es eso, generar internamente que es posible, que lo podés lograr hoy por hoy en el fútbol actual. Entonces, bueno, creo que todo me ha hecho seguir aprendiendo, sigo creyendo que todavía tengo muchas cosas por seguir aprendiendo o seguir aportando en cada lugar, pero siempre, como vos decís, la adaptación es sabiendo en qué lugar me toca estar. Eh, Entiendo que un entrenador, sobre todo alguien que no tiene pluritos a la hora de ir y dirigir, con el mayor de los respetos, Curicó, que es una plaza chiquitita de Chile, vos en eso no tenés miedo y para mí es una virtud, siempre lo hablo bueno, hay un técnico mexicano que era el de Querétaro, Benjamín Mora, ahora se fue a dirigir a China, él es un loco que hace la valija y para mí eso es algo, una virtud de tu carrera. Me quiero meter en la Liga de México, entiendo que consumís, que seguís obviamente, porque es parte del trabajo tuyo. ¿Qué ves hoy del fútbol mexicano? Y te pregunto si te gustaría volver también en un corto, en un mediano plazo. Bueno, la verdad que la experiencia fue muy buena, más allá de que, bueno, después no tuve la posibilidad de continuidad de mi salida en Pachuca, no haber podido ir a otro club y seguir, creo que es un fútbol muy competitivo, muy exigente, a nivel de que hay muchísimos equipos, no es que, no sé, en Paraguay sabes que está Olimpia y está Cerro y Libertad y no tenés muchas más opciones. Si vas a Uruguay, es Peñarol, Nacional. En cambio, vos vas a México y tenés desde el América, desde Cruz Azul, desde Pachuca, desde Monterrey, desde Tigre, desde Atlas, Chivas. Hay una cantidad de equipos que obviamente vos decís, son grandes, quizás la historia no lo avala, pero te lleva a que en esos clubes tenés la obligación y la necesidad de estar peleando el campeonato, de clasificar dentro de los 8 mejores, como me tocó a mí en ese momento el primer semestre en Pachuca. Llegamos a clasificar a octavos, justo nos toca Tigre en el ida y vuelta, empatamos en Pachuca y empatamos en Monterrey también. Y bueno, ellos por mejor ubicación terminaron pasando ellos, que después terminaron siendo ellos los campeones de ese torneo. Y la verdad que, bueno, la exigencia de Pachuca nos llevaba a eso, a enfrentar a un Tigre que tiene quizás hasta un mayor presupuesto, mejores jugadores, pero la exigencia era que Pachuca tenía que estar a ese nivel competitivo. Y bueno, y así como en todos los equipos, lamentablemente en la segunda parte del año quedamos noveno, no pudimos entrar a la liguilla por un punto. Y bueno, creo que nada, me fui con la sensación esa de que estaba en esa etapa de que me había adaptado, de tener conocimiento de realmente cómo era el fútbol mexicano, de la exigencia, del nivel que hay en todos los equipos, a nivel infraestructura, los estadios. Bueno, la verdad que fue muy, muy positivo, muy, para mí, interesante la experiencia y bueno, ojalá que en algún momento pueda volver porque creo que el fútbol mexicano, hoy viéndolo, buscan cada vez más el seguir creciendo, el estar a nivel de la exigencia de lo que se propone para nivel selección, que esté más competitivo y eso lo tiene que generar
con lo que es el fútbol interno y principalmente con seguir generando jugadores que lo lleven a esa exigencia. Em, Me quiero meter en algo puntual que te pasó, repasando un poco lo que fue tu estadía allá. No me acordaba que el equipo le había ganado 9-2 a Veracruz. Y te quiero preguntar si entre las cosas, entre comillas, más llamativas que te pasó en tu carrera como técnico fue algo que contaste vos después de ese partido, en el cual decías que los propios jugadores de Veracruz le pedían a tus dirigidos aflojen un poco porque nos están metiendo de uno tras otro. ¿Te pasó algo así tan raro por ahí? Está bien que Veracruz, pobre, ¿no? En ese momento, digo, es un equipo histórico, lamentablemente estaba con millones de quilombo de plata, bueno, después terminó desapareciendo y perdiendo la plaza, pero digo, ¿qué recordás de esa situación? Digo, es algo casi anecdótico, anómalo para el fútbol que pase eso. Sí, bueno, fue una goleada histórica también para lo que recibió Veracruz, pero para Pachuca también hacer esa cantidad de goles en un partido nunca lo había sido. Y sí, a ver, yo lo que manifesté era eso, que en acercarse en algún momento a un jugador de ellos, quizás no me acuerdo en ese momento si había algún argentino, que son siempre los que a veces te vienen a hablar, o el entrenador, no me acuerdo quién era en ese momento, pero sí, ahora lo que yo manifesté es seguir jugando con el mismo respeto, sin cargadas, sin nada, porque a veces eso es lo que a uno le molesta del otro lado. Ahora después, seguir haciendo goles, no le voy a decir a mis jugadores, no, no hagamos más goles, vámonos para atrás. No, es seguir jugando y hacer el partido que se hizo, obviamente, pero sí es raro a veces que el equipo rival o algunos jugadores te pidan que obviamente no le haga más goles o que obviamente la estaban pasando mal. Eh, a la liguilla han entrado, bueno, 8 equipos, esta vez no hubo repesca, reválida, con la particularidad que Chivas tiene a Milito, Pachuca tiene al Tano Solari, Toluca tiene al Turco Mohamed, Atlas tiene a Diego Coca y Tigres tiene a Guido Pizarro. 5 de 8 entrenadores argentinos. ¿Sentís que esto creo que es, no te diría que casi siempre, pero es una constante, algo que ha ido creciendo, que por ahí el técnico argentino le va ayudando a abrir las puertas quizás a algunos otros entrenadores con el buen trabajo que viene haciendo hace un tiempo largo en México ya? Sí, yo creo que han abierto un poco todas las cabezas en todos los países en el sentir que a alguien le puede ser útil, que alguien puede ser importante para un proyecto, que alguien pueda tener mayor capacidad, mayor conocimiento para dirigir cualquier equipo del mundo. Y eso está a la vista que bueno, hay también en muchas selecciones de Sudamérica que hay muchos entrenadores argentinos. Lo mismo pasa en Brasil, donde a veces uno dice tanta rivalidad, tanta diferencias que había y hoy por hoy ve que hay entrenadores, que hay jugadores, como que también ven eso. Lamentablemente, quizá en nuestro fútbol, en Argentina, falta que, no sé, venga un técnico brasilero a dirigir, o que vengan jugadores mexicanos, o que vengan jugadores brasileros, pero bueno, a veces capaz que por una cuestión económica no terminan llegando a nuestro fútbol, ¿no? Pero después se ha abierto muchas puertas en ese sentido. Eso es bueno porque quiere decir que están teniendo la posibilidad de darle lugar a entrenadores argentinos en todas las ligas del mundo, y México no es la excepción. Y como dijiste, desde Diego Coca, desde el Turco, que hace muchísimos años que está, desde Milito, que ahora ha ido a Chivas y está haciendo una campaña muy buena. Bueno, no es argentino, pero Abreu, que está en Tijuana. La verdad que eso está bueno, y bueno, eso hace también ver que lo que está buscando el fútbol mexicano en este sentido es que entrenadores argentinos que lo ven con capacidad y con posibilidad de potenciar los jugadores, principalmente
mexicanos para poder exigirles y que después eso haga una mejor liga, que también eso también ayude al crecimiento de esos jugadores para que después competitivamente a nivel selección puedan estar mucho mejor preparados. El Loco Abreu, en una entrevista que le hacíamos aquí en este mismo espacio, dijo una frase que a mí me pareció muy interesante y me interesaría saber tu opinión en caso de, bueno, digo, vos has dirigido la Liga MX y quizás Dios sabrá si volverás o no, pero él decía que el mexicano, o sea, el jugador extranjero para él es titular siempre y cuando eleve el nivel del mexicano. Él le habla mucho a los mexicanos y le decía, mira, por el hecho de ser extranjero no es que va a ser titular. O sea, el extranjero tiene que superarte a vos, mexicano, para ser titular. Es un poco ese chip que hay que meterle quizás al jugador mexicano, porque la realidad es que, bueno, ahora ha bajado un poco, pero se pueden llevar 9 extranjeros, es cierto que 7 pueden estar en cancha. ¿Es por ahí un poco esa mentalidad que hay que imprimirle de afuera? Sí, sí, es esa mentalidad competitiva interna que tiene que haber, que no lo asuste el hecho de tener tantos extranjeros en el plantel, eso los condicione a que cada uno no pueda ganarse su lugar y poder ser uno mismo el titular siendo mexicano. Y eso lo tiene que generar también el entrenador, tiene que permanentemente estar gestionando esas situaciones para que obviamente en esa competencia interna lleve a decir, que el jugador mexicano se relaje y que diga, no, bueno, trajeron tantos extranjeros o es justo en mi puesto y bueno, lo van a poner a él, invirtieron más dinero. No, no, creo que ahí está en la capacidad principalmente de los entrenadores a saber manejar esos momentos donde el jugador mexicano tiene que tener esa personalidad. Quizás es lo que a veces decimos, "Uy, pero el argentino es pasional, tiene una cabeza mucho más competitiva". Bueno, intentemos de lo que nos puedan dar la posibilidad de estar trabajando en México, de inculcar eso, de poder transmitir eso, de generar eso, que es un aporte más de lo que uno como entrenador argentino o como jugador argentino que fue, pueda generar en eso en los jugadores mexicanos, que eso es importante también. Está bueno lo que decís. Vos sentís por ahí, esto lo he hablado incluso con algún que otro jugador mexicano, ellos mismos decían, nosotros tenemos condiciones técnicas, tenemos que creérnosla un poquito más. Digo, vos estuviste por ahí un año, no es tanto, pero quizás notaste eso, que tienen por ahí ciertas condiciones técnicas, pero tienen que decir, che, yo puedo dar el salto a Europa o yo puedo hacer esto. Sí, claro, el nivel de jugadores que hay, los mexicanos que me ha tocado dirigir, eran jugadores que técnicamente eran muy buenos. Ahora es eso, es la cabeza. Yo creo que también uno funciona en relación a rendimiento y a mayor exigencia, cuestión de, bueno, mi experiencia me avala de cómo era yo como jugador. Entonces, trato hoy como entrenador, a veces es difícil decirle que tiene que ser o hacer lo que yo hacía como jugador. No, no, sino intentar darle las herramientas posibles para que obviamente él se autoexija a poder ser mejor por las herramientas que yo le voy a tratar de ir brindando, sea desde de un trabajo técnico, táctico, hasta una cuestión de motivación o de palabras que al jugador le genere ese incentivo a decir, lo puedo hacer mejor. No solamente desde la técnica que me alcanza, sino desde mi exigencia y de mi mentalidad, saber que lo puedo hacer mejor. Entonces, ahí es donde se puede gestionar principalmente eso para que el jugador mexicano cada vez lo vaya adquiriendo más. Y también, a lo que te decía, la exigencia del torneo mexicano te lleva a nivel de los equipos que hay a que dentro de los planteles, todos los jugadores mexicanos que hay tienen que ser buenos, porque si no, no podrían estar a ese nivel de exigencia o de competencia
te requiere un Cruz Azul, un América, un Chivas, un Tigres, un Monterrey, Cruz Azul mismo, todos esos equipos, para estar peleando el campeonato, tienen que tener jugadores de un nivel de la media para arriba, buenos. Entonces, cuanto vos como entrenador tenés más de esos jugadores, obviamente que tenés muchas más facilidades y más posibilidades de conseguir cosas. Ahí después está la adaptación que vos tenés que tener con las herramientas que te dan los jugadores. Martín, está muy bueno todo lo que escribís. Esto lo he charlado con algunos entrenadores, ninguno, y no es por quedar chupamedias tuyo, o mamón, como se le dice en México, quizás ninguno con la trayectoria que obtuvo como vos como futbolista, pero muchos me decían, no, no, lo peor que le podés hacer a un jugador es hablar. Vos desde, yo como jugador tenía esto, vos mismo dijiste recién que tu cabeza fue no por el hecho de cabecear, sino por la fortaleza mental, le explicó a la gente, por ahí algo privilegiado. Pero, ¿cómo se le transmite al jugador decir, mira, hay que hacer esto de esta manera sin ponerte vos como ejemplo? Porque muchos entrenadores te decían, mira, al jugador mucho no le gusta que le hables, che, yo como futbolista era esto, imítame. ¿Se entiende a dónde voy? Sí, bueno, era un poco lo que hablaba, ¿no? En mis cambios. En el comienzo, en Godoy Cruz, en Arsenal, esos primeros equipos, Te costó fue eso. quizá una manera errónea de yo manejarme, ¿no? De no sacarme por completo el jugador que era o la referencia que era para esos chicos. El poco tiempo que yo me había retirado, era como que seguía con esa figura de el jugador y no como el entrenador. Y también en mi forma, en mi trato, era mucho más eso, más cercana al jugador que a lo que yo tenía que ser como entrenador para ellos. Entonces, con el tiempo me fui dando cuenta que no, tenía que ya dejar de lado lo que había sido como jugador y que todo lo que yo tenía que ser de ayuda y de poder aportarle al jugador desde la palabra y desde el convencimiento era más de mi experiencia, sí, pero de cómo lo tenía que hacer. No, yo hacía esto, entonces vos tenés que hacer esto porque eso te va a dar resultado. No, no. Es de la otra forma, es cómo poder ayudarlo a poder hacer mejor cada trabajo o cada cosa que uno le vaya proponiendo a intentar que en esa mejora sea para él una necesidad, una exigencia, no quedarse solamente con lo que él pueda llegar a demostrar que es porque está en un equipo importante y le alcanza, sino en que ponerle objetivos de tanto para lo que nos puede rendir para el equipo o para la mentalidad que tiene que tener de este equipo. ¿Sabes qué? Vos tenés que ir a tu selección de tu país, vos tenés que ir a un equipo de Europa, pero bueno, para eso tenés que tener estas mejoras, tenés que potenciarte en esto, tenés que mejorar esto y exigirlo, proponérselo, es en el día a día para que el jugador también de ahí te sienta confiable, sienta de que lo que vos le estás diciendo no le estás diciendo una cosa por otra, sino es una cuestión de, de sinceridad, de ayudarlo, de saber que soy por el momento tu entrenador, pero también te lo voy a hacer ver desde un lado también paternal, de amigo, y eso es lo que tiene que haber. Tiene que haber una empatía muy grande en esa comunión jugadores y cuerpo técnico y obviamente entrenador. ¿Dónde ubicás hoy la Liga Mexicana en todo lo que es el mapa de América, desde la MLS hasta Argentina? Si tuvieras que hacerme un ranking, no sé, ponele primero Brasil, segundo tal, tal, tal. Bueno, ¿cómo sería hoy? Y yo creo a ver, Brasil, Argentina son los torneos más exigentes, más competitivos en lo que yo estuve. De ahí creo que México es una plaza a ese nivel, por la exigencia, te voy a repetir, por los equipos. Después de México ya podés pasar a la MLS seguramente, y después ya vienen los demás, que sea Paraguay, Uruguay, Colombia, Perú, bueno, todos esos equipos de Sudamérica
que también son competitivos, que obviamente necesitan mayor infraestructura o mayor poder económico para potenciarse, pero México está ahí entre los tres primeros, segura, Ahí por está. la experiencia que me tocó vivir. Es un fútbol que compite, lamentablemente, que en mi época estaban en Libertadores y y en Sudamericana también, eh, y eso también le hacía bien al fútbol mexicano. Después, bueno, las distancias, los viajes y todo imposibilitó que pudiera mantenerse, pero también para nosotros era difícil enfrentar a los equipos mexicanos en una final, en instancias Deportivamente perdió definitorias. el fútbol mexicano. ¿Cómo? ¿Crees que deportivamente perdió por ahí un poquito no Y, jugando eso? y eso creo que lo exigía más, tener una competencia así con el fútbol sudamericano, con lo que es Libertadores y Sudamericana, creo que sí, lo ha perdido, pero bueno, tienen su potencial internamente igual. No sé si es lo mismo hoy por hoy la competencia que ellos tienen con la MLS. La verdad que no creo que sea lo mismo que una Copa Libertadores. Por eso creo que en ese sentido no han perdido un poco de esa exigencia de competencia. Agradeciéndote y ya cerrando, te quiero hacer algunas consultas puntuales. Te he sacado el jugo hablando como entrenador. La verdad que me gusta sacarte un poco del 9 porque aparte, bueno, marco un poco que estamos viejos, ¿no? Más o menos por la misma edad. Yo casi que te he visto retirar y demás. Ya llevas mucho tiempo como entrenador y me parece que no viene mal que no se te pregunte tanto por el viejo Palermo, pero quiero preguntarte por tu experiencia como número 9, por algunos nombres que hay en el fútbol mexicano y que por ahí probablemente muchos veamos en el Mundial. Hoy hay una figurita, un joven que llama la atención, entiendo que conocerás quién es, que es la Hormiga González. ¿Qué sabes de él? ¿Qué has visto de él? ¿Qué te parece? Alguien que, insisto, salvo una catástrofe, va a ir al Mundial porque ya lo ha citado Javier Aguirre y va a ser parte de este microciclo que incluso le ha hecho perder a Chivas, a su goleador, durante esta liguilla. Sí, bueno, lo he visto, justamente me gusta seguir y en referencia a los delanteros y eso para tenerlo siempre presente. Este chico lo que vi en Chivas, que tiene muy buen salto en el cabezazo, tiene muy buena anticipación, buenos desmarques y que también en lo que busca Milito tiene un juego asociado también que tranquilamente puede salir a jugar y técnicamente lo hace muy bien. Por tu conocimiento del puesto, ¿le ves un perfil europeo? Viste que en Europa se busca alguien que se pueda asociar mucho. ¿Crees que tiene eso para dar el salto? Sí, es joven, tiene 23 años, creo que a veces es seguir sosteniéndolo, seguir que tenga esa etapa de madurez, a diferencia del fútbol argentino, y que realmente se pueda hacer mucho más maduro después a asumir el desafío de ir tranquilamente a Europa, porque lo creo capaz, que es un chico por lo que vi en algunas imágenes tiene un futuro importante, también el momento de Chivas lo acompaña, entonces hay que aprovechar eso y seguramente lo veremos, no tengo la certeza, ¿no? Pero seguramente estará en el próximo Mundial. Bueno, Martín, te quiero preguntar por Santi Jiménez. Vos sos, no sé si la palabra es amigo, pero tenés buena relación con el Chaco. Quiero que me cuentes cómo ves su evolución futbolística de alguien que, insisto, salvo una catástrofe, también probablemente lo veamos en el Mundial. Bueno, sí, a ver, con el Chaco hemos hablado, justo en mi etapa ahí en Pachuca, estaba en esa etapa de crecimiento, ¿no? Santiago, un jugador que tiene muchas características similares a mí por contextura física, por su juego, y bueno, ha tenido una madurez y un crecimiento importante que eso lo ha llevado a llegar a Europa y llegar a un club como el Milan no llega cualquiera, entonces creo que ha tenido su mérito
bueno, ha tenido en el último tiempo la lesión que lo mantuvo fuera y que bueno, hoy está también a la expectativa de poder estar en el próximo mundial o no, pero bueno, lo que a veces se necesita es continuidad, es tener minutos y poder mostrar a qué nivel está para que el seleccionador en este sentido lo pueda elegir. Ahora es joven todavía, creo que todavía tiene mucho por seguir haciendo ahí en Europa si le dan la posibilidad y obviamente para la selección lo mismo. Está compitiendo con otros delanteros ahí para la selección que obviamente están en su buen momento y con continuidad y que eso es más importante. Eh, Te pregunto como técnico, pero también como goleador y ex delantero, ¿crees que pueden jugar juntos él y Raúl Jiménez o se chocarían mucho? No, es cuestión de adaptación. Yo creo que existe la posibilidad de jugar dos nueves. eh, siempre hay que ver de cómo hacerlos entender, de no, de ocupar los espacios, que no esté el otro. El trabajo de que sus compañeros los asistan es que ellos no se choquen dentro del área o que ellos se saquen lugar. Mientras eso se pueda haber un entendimiento y un conocimiento. Creo que hasta a veces para cualquier defensa es preocupante tener dos delanteros peligrosos, goleadores, entonces después hay que ver el funcionamiento del equipo para que ellos calcen bien en el sistema. Y ahora sí, las últimas dos y agradeciéndote. Eh, ¿Qué me puedes decir de Julián Quiñones, de este delantero colombiano, entre comillas, porque él se siente mexicano, ama a México, lo ha dicho públicamente, y que hoy es quizás uno de los goleadores o la sensación de la Liga Árabe, incluso marcando hasta más que Cristiano Ronaldo? ¿Qué condiciones le ves a él como un posible delantero también para este Mundial en México? Bueno, es una posibilidad más y una variante más para el entrenador, tener un jugador que hoy está en un presente y en un momento tan importante haciendo goles. Y bueno, eso creo que es fundamental. El presente, la actualidad de un jugador para, más que nada, para elegirlo en un próximo mundial, en una lista, creo que es para tenerlo en consideración. Hay que aprovechar su buen momento y es un jugador de nuevo, que te digo, condiciones a nivel selección las tiene que tener para que el entrenador lo pueda elegir por lo que viene haciendo y después es un goleador, que eso es importante para cualquier equipo y es un jugador también que eso es de asociarse y es de tener participación en el juego, principalmente para después tener esa última puntada final que es estar ahí dentro del área y finalizar cada jugada. Martín, la última y ya agradeciéndote, como técnico, bueno, lamentablemente cuando estuviste en Pachuca te tocó que te saque Tigres. Hoy, salvo una catástrofe, Guiñac no va a renovar contrato y no puedo no preguntarte por él, habiendo sido vos, bueno, un tremendo delantero y me parece que él, sin lugar a dudas, un gran delantero, alguien que ha marcado una época en el fútbol mexicano que ¿qué viste vos en su momento cuando, bueno, lamentablemente te tocó enfrentarlo, digo? Sí, sufrirlo. Tuve la suerte de sacarme una foto con él, me regaló su camiseta y bueno, es el 9 que me hubiese gustado verlo con la camiseta de Boca. Para mí tiene todo para haber sido el 9 de Boca, jugador tremendo, un goleador increíble. eh, un ídolo ahí en Tigres y bueno, a veces no, nos mensajeamos, no, ¿Verdad? el otro día le mandé felicitaciones por bueno, lo que le habían hecho la gente de Tigres en reconocimiento, ahí todo lo que se vivió en el estadio fue muy lindo, así que nada, también un poco de la admiración del nivel de jugador que es.
Y cómo, hasta donde vos quieras y sin, digo, igual no me parece tampoco nada malo, ni estamos revelando ningún secreto de vestuario, pero ¿cómo pegaron esa onda? O sea, desde esa vez que cambiaron camiseta, va, que te llevaste la camiseta a él, que seguiste en contacto, digamos. Sí, sí, bueno, fue un partido con Pachuca, me parece que fue en Tigres y nada, fue justo querer verlo, saludarlo, me trajo su camiseta, me dijo, nos sacamos una foto, bueno, yo también, si no me la pedía él, se la pedía yo, así que, y después, bueno, quedamos en contacto ahí por Instagram de la manera que pudimos Y y nunca, nada, perdón, hoy... nunca digo, vos sos un tipo muy correcto, pero nunca salió, o sea, digo, dijiste vos que era un jugador hecho para Boca, en su momento se habló que lo quería varias veces Boca. ¿Le llegaste a preguntar o le decías, che, vos estás hecho para acá? ¿Se lo dijiste alguna vez y qué te decía él? Digo, No, no me gusta no meterme te mucho quisiste meter en ese en quilombo. eso porque, viste, cada uno, sé que ahí ya hacía muchos años que estaba en Tigre y se veía como que de ahí ni iba a volver a Francia ni se iba a ir a ningún otro lugar, como que se lo veía muy mentalizado a terminar su carrera ahí en Tigres. Así que obviamente que por lo que yo estamos hablando en el en 2019, estamos hablando casi 6 7 años atrás, donde quizás estaba con mayor posibilidad y en plenitud para poder llegar a Boca. Pero bueno, no se dio ni tampoco yo me animé para decirle nada, porque lo veía que ahí está disfrutando y cuando vos lo ves a un jugador que está disfrutando ahí, que es su lugar, después es difícil poder sacarlo. Bueno, Martín, ha sido una charla muy rica, hemos hablado de fútbol, que es lo que me apasiona. Y bueno, nada, si es en México, la próxima oportunidad, éxitos, y si no, bueno, donde sea, aquí estaremos a disposición para ir siguiendo tu carrera. Te agradezco por prestarte a dialogar bueno, con la comunidad de Vamos Show y particularmente ha sido un gustazo por charlar con vos. Bueno, no, gracias a vos, César, por esta charla y bueno, recordar ese paso tan lindo que tuve en Pachuca y en México, así que bueno, ojalá que en algún momento se pueda dar la posibilidad de volver. Ya sabemos que si volvés a Pachuca, o sea, o a Pachuca o al club que sea, digo, cuando vas a Pachuca, ya sabemos que el café, seguramente si hay que pagárselo a Jesús, lo pagás vos, pues va a decir, cabrón, no hay dinero, aquí, ¿no? No, no, es uno siempre dos por tres o me manda mensaje por algo, porque sabe que estoy en algún equipo. También seguimos en contacto, así que con la gente de Pachuca hay muy buena. Está Alfredo Altieri también, que era un profe que había tenido en Boca en su momento y que hace muchos años también está trabajando ahí en el club. La verdad que fue una linda experiencia lo que se vio. Así que bueno, nuevamente gracias, te mando un fuerte abrazo y un saludo para todos.